es nuestro Dios. Nuestra confianza está en ti, Señor. Puedes salvarnos y rescatar. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y la alabanza es tuya por siempre. Es nuestro Dios. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Ya no hay temor, tú estás aquí. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la honra, gloria y poder siempre y siempre. Toda la honra y la alabanza es tuya
pastor, nada me hace falta. Mi vida descansa en ti, mi Señor, Salvador. Todo pertenece a ti. Tu mano me guiará en paz y ya no hay temor. Oh Señor, eres fiel, nunca fallas. Mi vida descansa en ti. Eres fiel, nunca fallas. Nunca fallarás, nunca. Eres mi pastor, nada me hace falta. Mi vida descansa en ti, mi Señor, Salvador. Todo pertenece a ti. Tu mano me guiará en paz y ya no hay temor. Oh Señor, tú eres fiel, nunca fallas. Mi vida descansa en ti. Eres fiel, nunca fallas. Tú nunca fallas, permaneces fiel a lo que has dicho, a lo que has prometido. Oh Señor, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Vamos a decirlo con nuestro corazón. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Me infundes paz. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Me infundes paz.
acerco a tu trono para alcanzar gracia y misericordia. Muy buenas noches, hoy 21 de mayo te damos la bienvenida a Noche de Fe. Damos un saludo también especial a todas las iglesias que se conectan a esta hora con nosotros, a cada una de las sedes de Catedral del Reino, en Fonseca, en San Juan, en Cañaverales, la sede Centro, sede Campestre, sede Norte, la sede de San Diego, la iglesia virtual. Todos ustedes reciban un cordial saludo de parte de nuestros pastores Mauricio e Indira. Vamos a vivir una noche especial, una noche de llamamiento, porque precisamente la palabra que traemos hoy en homenaje a ese personaje que hemos escogido, que es Samuel, dice que Samuel fue llamado desde temprano. Pero quisiera hablarte de un aspecto bien importante en esta noche. Samuel, un hombre de Dios, alterado por su dolor y por su tristeza. Y tal vez pienses, el profeta Samuel, ¿cómo? No pudo ser. Quizás Samuel tuvo muchos inconvenientes emocionales, pero lo más importante fue que se apegó a Dios y pudo salir adelante. Precisamente hay mucha gente que expresa de sus emociones y explota o cae en la tristeza, en la rabia, el dolor, y luego sale a reclamarle al Señor y le dice: Señor, ¿por qué permitiste que mi rabia saliera a flote? ¿Por qué permitiste que mi tristeza se profundizara? ¿Por qué permitiste que mis celos me alteraran y me llevara a decir algo que no quería? Pero no es culpa de Dios. Termina siendo la consecuencia de la falta de control emocional de muchas personas. Y esos actos, esa falta de control emocional no obedecen a que el diablo me tentó y caí, sino a nuestra carnalidad, es decir, nuestra interioridad, los reflejos humanos que muchas veces se separan de la actividad espiritual y nos hacen que esa carne nos lleve a explotar emocionalmente. Porque cuando tú y yo o cualquier persona tiene la carne viva, el espíritu precisamente está preso. Pero cuando la carne es muerta, el espíritu está despierto. Es una noche para entender que nuestra carne debe morir para que el espíritu despierte y podamos progresar en el Señor. Por eso el primer llamado que nosotros recibimos es a morir a nosotros mismos, a ser transformados. Y quiero hablar precisamente de ese personaje, de Samuel. El profeta Samuel desde pequeño tuvo que vivir un impacto emocional cuando a sus 3 años fue desenraizado de su casa y llevado a la iglesia. La Biblia no habla particularmente de este momento, pero tuvo que haber sentido un impacto especial. Tal vez por eso Dios lo llamó temprano, para rodearlo y para que la presencia del Padre o la falta de su Padre físico fuera llena con la presencia de su Padre espiritual, del Señor. Por eso su llamamiento fue bien temprano, para ayudarlo a procesar desde pequeño y entendiera que él estaba mucho más allá de las emociones, a pesar de que sí las vivió, especialmente cuando muere Elí y él está llamado a suceder a Elí y es llamado también a ser el juez de Israel. Mucha gente hereda de los demás situaciones muy buenas. Un hijo hereda de su padre el rey, el reinado, como lo hizo Salomón, y sale a desarrollar todo lo que la base de su papá le dejó. Pero aquí está heredando problemas el profeta Samuel. Encuentra a un pueblo destruido por el pecado, en una crisis moral terrible, pero él se levanta y no juzga. Lo que hace primero Samuel es orar por el pueblo, porque sabe que desde sus fuerzas no va a convencer a nadie para que pueda cambiar. Lo primero que tiene que hacer es acercarse a Dios, mostrar con su ejemplo de oración, no para que lo vean, sino que él ha sido transformado desde adentro. Porque sí que Samuel va a vivir tiempo después una explosión emocional, un choque emocional. Y esto sucede cuando el Señor un día le dice a Samuel: Samuel, ¿sabes qué? Me aburrí, me cansé de la actitud de Saúl. Decidí quitarlo como rey. Ahora toma el cuerno, llénalo de aceite y ve y unge a un nuevo rey que yo te mostraré. Eso causó un impacto emocional, como les dije, en el profeta Samuel, y comenzó a llorar porque había generado una conexión emocional con el rey Saúl.
Nosotros a diario vivimos conexiones emocionales con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con amigos, con novias, con esposas, y muchas veces al ser separados o al tener un momento que no es tan agradable, explotamos. Pero ¿cómo estamos relacionándonos nosotros con esa emoción? ¿Cómo estamos reaccionando? Pues si estamos reaccionando de manera equivocada, el Señor quiere transformarnos. Porque el primer llamamiento que le hace el Señor a una persona es a ser transformado para poderlo usar según su propósito. Por eso muchas veces cuando comenzamos la vida espiritual, la vida cristiana, sentimos que nuestras emociones comienzan a alterarse, pero porque el Señor las está poniendo en situación. El Señor comienza a darnos el equilibrio para poder desarrollar lo que Él tiene dispuesto para nosotros, solo si nos dejamos trabajar. Así que hoy es un buen día para poder reflexionar en esta noche por qué muchas cosas suceden en mi corazón que no doy para contenerlas. Es posible que sea falta de relación con Dios, falta de intimidad con Dios para que Él te dé dominio propio y puedas avanzar en lo que Él tiene para ti, como te dije desde un principio. Y quiero llevarte al pasaje perfecto de Samuel, de Primera de Samuel capítulo 16, versículo 1, cuando el Señor le hace un llamamiento, pero además de ese llamamiento a que haga algo, le llama también la atención al profeta Samuel y le dice: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Y en otras versiones dice: ya has llorado demasiado por Saúl. Es decir, lo está encontrando en un momento emocional caído, en donde él se está quejando, está dolorido, está preso de sus emociones. Su carne está a flote a pesar de que es un profeta y de que es un hombre espiritual. Pero sabes que hasta los hombres espirituales pueden tener altibajos emocionales. Lo que no pueden es quedarse allí. No te sientas avergonzado si ayer, si antier, si esta semana has tenido picos emocionales. Tienes la mejor oportunidad para generar control, dominio propio, y es buscando al Señor para que Él trabaje en tu corazón, así como trabajó constantemente por el profeta Samuel. Le dice entonces: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Le está hablando en términos generales. Hubiera podido decirle el Señor al profeta Samuel: ¿sabes qué? Toma tu cuerno y ve y unge directamente a David. Pero no le dijo el personaje. Simplemente le dio una generalidad y le dijo: ve que te voy a decir a quién tienes que ungir, a uno de sus hijos para que sea el rey que ahora yo he elegido. Deja de llorar, Samuel. Necesito que te pongas de pie, que tengas dominio propio y sigas mi dirección. El Señor te está diciendo esta noche, tal vez lleves días preso en las emociones y te está diciendo: ya deja de quejarte, ya deja de llorar, ya deja tu rabia. Es tiempo de que te levantes y comiences a hacer lo que te voy a indicar. Insisto en que Dios le hubiera podido decir con toda especificidad, con precisión, quién de los hijos de Isaí iba a ser el ungido, iba a ser el rey. Pero algo quería procesar el profeta Samuel, Dios en el profeta Samuel, y por supuesto quería enseñarle algo. ¿Sabías que Dios nos procesa a todos? No importa la jerarquía, no importa la condición en la que te encuentres, no importa la situación, Dios nos procesa a todos, pero de manera diferente, mi querido amigo. Esta noche tienes que tener claridad de eso para que puedas tener también libertad en entender de que si Dios está en medio del proceso, ha llegado la mejor etapa de tu vida, la etapa en la que Dios tomó el control de todo. Porque ese llamamiento a ser transformado va a depender del material con el que estés hecho, el material con el que esté hecho tu carne y tu corazón. Dependiendo de eso, así va a ser transformado. Hay gente con el corazón de barro que es fácilmente moldeable y el Señor los moldea. Hay otras personas que tienen el corazón de piedra y el Señor tiene que darles un poco más duro con un cincel para que tomen forma. Hay otros que tienen el corazón de hierro y el Señor tiene que golpearlos, así como se le da forma al hierro para que pueda obtener lo que Él necesita procesar. Pero hoy quiero hablarte del profeta Samuel, un hombre moldeable, pese a sus emociones. Él se deja moldear. Dios procesa. Y aunque el proceso pueda ser doloroso, mi querido amigo, mientras nosotros vamos perdiendo esas viejas estructuras para adquirir unas nuevas, el Señor nos va moldeando, nos aplasta como el barro, nos moldea hasta dar forma a nuestro corazón. Porque el solo hecho de ser tratados con las manos del Señor hace que el proceso sea perfecto.
No te quejes si estás sintiendo dolor en estos días. Si estás en las manos de Dios, todo va a salir perfecto. Y esto me hace acordar al profeta Jeremías, a su palabra que está en el capítulo 18, versículo 3 al 4, en donde le dice que baje a donde está el alfarero para mostrarle lo que es ser procesado por el Señor. Y le dice, así que bajé a la casa del alfarero y vi que estaba trabajando en el torno. Estaba haciendo una vasija de barro, pero se le dañó. Así que empezó de nuevo con el mismo barro e hizo otra vasija que le quedó tal como quería. El Señor utiliza el mismo material del cual estamos hechos nosotros para procesarnos. No dice te voy a desechar porque no me gusta. No, voy a trabajar. Eres barro en manos mías y te voy a moldear. El corazón y la personalidad de Samuel, volviendo al relato, pueden ser fácilmente comparadas con el barro, porque Samuel era moldeable. Fácilmente Samuel tomaba la forma que Dios quería que tomara. De pequeño lo sacó de la estructura familiar y lo llevó a una casa desconocida, pero le fue dando forma de tal manera que lo llamó y él entendió cuál era su llamado. Luego lo llevó a ser juez de Israel, y ahí en esas emociones de creer que todo estaba perdido porque el pueblo estaba en pecado, también le dio forma y lo enseñó a gobernar, lo enseñó a ser un juez del pueblo de Israel. Ahora, frente a la decisión que acaba de tomar el Señor de sacar a Saúl del reinado y poner otro rey, también está siendo procesado el profeta Samuel. Ese profeta Samuel, cuyo nombre quiere decir aquel que escucha a Dios, aquel que fácilmente oye la voz de Dios, pero que con humildad se deja amasar y moldear por Dios. Y aquí hay un componente bien preciso. La humildad es necesaria para que el Señor te moldee y empiece a trabajar en ti, para que tengas dominio propio y tu carne empiece a morir para que tu espíritu crezca. Recuerda que la carne viva mata al espíritu, pero cuando la carne se muere, el espíritu comienza a avivarte. Eso me lo enseñó una persona, me lo puso en el corazón para recordar que cada vez que quiera ver alguna proyección, alguna explosión emocional, tengo que entender que mi espíritu domina a la carne. Hoy quiero decirte en esta noche del 21 de mayo, mi querido, déjate trabajar por Dios, querido amigo. Resistirte al trabajo, al proceso del Señor, es dejar que ese material se transforme por su propia cuenta, se endurezca el barro y cambie y sea más doloroso, porque tarde o temprano el proceso de Dios se va a cumplir en tu vida. Volviendo a la historia precisa que nos compete hoy, quiero hablar del profeta Samuel, porque le ordena el Señor que vaya a la casa de Elí y unja a uno de sus hijos. Dice la palabra en 1 Samuel capítulo 16, versículo del 6 al 7. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: hey Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. ¿Sabes que hay mucha gente que se deja llevar por las apariencias? Por caras, se deja llevar por vestidos, se deja llevar por situaciones. Y el Señor dice claramente al profeta Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. ¡Wow! ¡Qué lección tan tremenda está dándole Dios a Samuel, al gran profeta Samuel! Por si acaso se nos olvida muchas veces que nadie nos puede decir nada, que yo me las sé todas, que nadie puede procesarme porque para eso estudié, para eso me he entrenado. Pues el profeta Samuel, el gran profeta, está siendo procesado en sus emociones, y aquí sí que va a salir con más precisión, con más poder, un profeta, un hombre de Dios, después de haber estado en las manos del alfarero. Samuel estaba tan afectado por sus emociones hasta el punto de que hizo una proyección de Saúl. Habían quitado al rey Saúl de su lado, pero él seguía pensando tanto en él que hizo una proyección de su pasado doloroso hacia el futuro. Había escogido, él creía que era Eliab porque se parecía a Saúl. ¿Sabes que las personas también hacen esa proyección? Muchas veces hacen la proyección de su pasado doloroso y terminan repitiendo la historia. Terminan haciendo escogencias equivocadas porque solo están cambiando de personaje, pero el problema sigue en su foco porque no han renunciado a su pasado doloroso, porque aún siguen prisioneros de las emociones. Dice la palabra que Eliab era tan alto como Saúl, de quien dice la Biblia que era más alto que los demás que había en la tribu de Benjamín.
Dice, Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Primera de Samuel capítulo 9, versículo 2. Seguramente este es el ungido del Señor, dijo Samuel. Seguramente se imaginó. Él creía que era el ungido. ¿Por qué? Porque estaba viendo en él la figura de Saúl. Es tiempo que dejemos de proyectar el pasado hacia el presente o el futuro y que empecemos a trabajar fuertemente en el dominio propio. Y una manera de trabajar en el dominio propio es entender que el Señor está en medio de nosotros, que vive Jehová en cuya presencia estamos y todo depende de Él y no de nuestras fuerzas. Eso hace que descansemos de nuestros rencores, de nuestras rabias, de nuestros temores, de nuestras equivocaciones, que son la consecuencia de nuestra falta de control. Samuel aquí estaba siendo guiado por sus emociones y habría cometido un error garrafal de haber cogido a Eliab como rey. Porque imagínense, Dios tenía pensado a David, pero si el profeta Samuel se hubiese dejado llevar por sus emociones, habría cometido un error porque iba en contra del propósito del Señor, solo porque a él le parecía bien. ¿Cuántas cosas hacemos porque a nosotros nos parece bien? Es que a mí me parece que así queda bonito, así me parece que ajusta bien, a mí me parece que es el camino, a mí me parece. Pues no hay nada más peligroso que los a mí me parece cuando están fuera del propósito del Señor. Es mejor preguntarle, Señor, ¿y a ti qué te parece? ¿Y a ti cómo te parece lo que hago? Señor, ¿y cómo te parece que reaccioné? Señor, ¿y cómo te parece que tengo mi corazón? Para que en la intimidad del Señor pueda ir moldeándonos y podamos ser el que Él quiere que nosotros seamos. Pero hay algo importantísimo aquí. Samuel es un hombre que se deja moldear por el Señor. Cuando el Señor le llama la atención, la palabra del Señor lo saca de su estado emocional e inmediatamente reacciona. Un hombre de Dios, así esté preso de sus emociones, la palabra de Dios lo saca de ese estado emocional y lo lleva a un estado espiritual. Aquí inmediatamente el Señor le dice, hey Samuel, no juzgues por las apariencias o por su estatura, porque yo lo he rechazado. Inmediatamente Samuel recupera su conexión con Dios. Samuel recupera esa frecuencia modulada con la que está comunicándose con Dios y lleva entonces a revisar sus decisiones. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:16. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Que no nos guíe la rabia, que no nos guíe la tristeza, que no nos guíe la alegría, que también hace daño cuando no lo sabemos controlar. Que no nos guíe el éxito, que nos guíe la palabra del Señor, que nos aterriza, que nos equilibra y nos lleva a un lugar de éxito. Porque aprendí de mi pastor Mao que la victoria, el éxito sin la presencia del Señor es un absoluto fracaso. Cualquier intento de la carne por brotar, inmediatamente si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una mujer, un hombre, un joven que está pegado al Señor, cuando la carne intente brotar, el Espíritu Santo te alerta y te dice, hey, pilas, no vayas a hacer eso. E inmediatamente corriges y reformas tu manera de actuar. Así está Samuel. Samuel es alertado por el Espíritu Santo y reacciona. Dice la palabra en 1 Samuel capítulo 16, versículo 8 al 12. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel, pero ya Samuel había recuperado la escucha. Pero Samuel dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Inmediatamente recuperó su visión espiritual. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo, tampoco es a este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Y aquí su estado emocional había pasado. Ahora estaba conectado. ¿Me estás entendiendo? Cualquiera puede caer en un momento emocional que nos saca de foco. Pero cuando entiendes que tienes que aferrarte al Señor, vuelves y te conectas. Samuel dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Sabía que el Señor lo había mandado por algo y que tenía que haber un hijo por allí. Que todavía, dice, ¿son todos estos los hijos que tienes? Y le dice el papá, queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Es impresionante cómo la palabra del Señor puede transformar totalmente a Samuel de un momento a otro. Lo lleva a trabajar dentro de su propósito.
Ya no está trabajando desde sus emociones, está trabajando dentro del propósito del Señor, está enchufado, está conectado. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer contigo esta noche? Conectarse. Ya es tiempo de que abandones las emociones, la rabia, la tristeza, el odio, el rencor, el resentimiento y te conectes al Señor, porque Él quiere trabajar desde tu espiritualidad, no desde tus emociones. Podemos desgastarnos la vida tratando de hacer las cosas desde nuestras fuerzas, tratando de responder a una ofensa que alguien nos hizo, tratando de responder a algo que dirigieron contra nosotros o a favor de nosotros. Pero si se lo dejamos al Señor, si Él es quien nos dirige, vamos a tomar la mejor decisión, que es esperar en Él. Muchas veces el Señor tuvo que decirle a los hombres que hay en la Biblia que dependían de Él: quédate quieto y yo actuaré. Solo quédense quietos. Y el Señor te quiere decir lo que dice el Salmo 37:7. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Dice la palabra que inmediatamente David llegó de cuidar las ovejas. Dice Samuel, el Señor le dice: este es, únquelo. Y lo ungió. ¿Te imaginas que Samuel hubiese seguido allí con la tristeza, lamentándose de que Samuel fue destituido? Habría hecho una elección terrible. ¿Cuántas elecciones hacemos a diario producto de la rabia? Y ahora voy a hacer esto para matarle el gallo en la cabeza, como decimos en Colombia, para hacerlo a propósito, para restregarle que estoy molesto al otro en la cara. ¿Cuántas decisiones tomamos por ira, por rabia, por dolor, por rencor? Y terminamos equivocándonos más y profundizando nuestro dolor. Pero cuando decides dejar todo en manos del Señor, tus emociones, tu carne pasa a un segundo plano y tu espíritu recupera la fuerza que debe tener. Yo oro en esta noche para que el Señor te dé las fuerzas espirituales, para que tu carne vaya menguando, para que puedas quebrantar tu carne, para que mengues y el Señor crezca en ti, para que todo ese ser emocional vaya pasando a un segundo plano y empieces a ser un ser espiritual que dependa del Señor, que pueda escuchar la voz de Dios y el propósito de Dios se cumpla sobre tu vida. El Señor estaba sacando a un hombre de cuidar ovejas para llevarlo a ser rey de Israel, pero necesitaba de alguien que se conectara con él y le llevara el mensaje. ¿Cuántas veces el Señor necesita de ti para que lleves un mensaje de paz, para que lleves un mensaje de tranquilidad, de sanidad, de libertad, para que lleves un mensaje de amor? Pero las emociones pueden estar distorsionando ese mensaje que Dios te quiere entregar, porque a veces en nuestro corazón hay ruidos que no dejan escuchar con claridad la voz del Señor. Yo oro en esta noche para que todo ruido sea sacado de tu mente, de tu oído y de tu corazón y puedas caminar en fe, sabiendo que no importa en lo que te hayas equivocado, lo importante es que el Señor te está extendiendo su mano bondadosa y quiere seguirte hablando. El Señor te está llamando a ser transformado. El Señor, el primer llamado que te hace es a transformarte. Deja de estar cuestionándote: ¿por qué ahora que recibí el Señor, por qué ahora que soy cristiano me están pasando las cosas más duras? Porque el Señor te está llamando a transformarte. Bienvenido, mi querido amigo, a este escenario de transformación donde no vas a salir inédito, donde no vas a seguir siendo el mismo. Vas a ser una persona diferente, un hombre diferente, una mujer diferente, un hombre, un niño diferente que ahora decide escuchar la voz de Dios y obedecerla, porque su espíritu está conectado. La carne pasó a una segunda dimensión y su espíritu ahora está conectado al Espíritu del Señor para hacer grandes proyectos. De manera, mi querido, que esta es una noche para abrir nuestro corazón, para cuidarlo, así como dice su palabra. La palabra del Señor dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él determina el rumbo de tu vida. Y es en el corazón donde ocurren las operaciones más extraordinarias que el Señor pueda hacer en una persona. No es la bendición material, no es la bendición física, es una operación extraordinaria, sobrenatural, que el Señor hace en nuestro corazón para que dejes de vivir en el dolor, en la tristeza, en las emociones y aprendas a caminar pese a las circunstancias, para que no nos volvamos reactivos, sino que nos volvamos entendidos de la voz del Señor. No importa qué tanto te ataquen, no importa tu circunstancia, lo importante es que tú eres un hombre, una mujer espiritual que camina bendecido por la mano bondadosa del Señor. Yo oro en esta noche por todos aquellos que se han sentido desequilibrados
durante estos días. Por todos aquellos que han llorado sin cesar, creyendo que habían sido presos de la injusticia. Por todos aquellos que estaban deprimidos, que estaban en soledad, que habían entendido que su enfermedad los iba a destrozar. Yo oro para que hoy puedan aferrarse al tronco y sus frutos sean de paz, de benignidad, de gozo especial, de humildad, de templanza, de mansedumbre. Esos frutos del Espíritu Santo que nos llevan siempre a un camino de vida, que es el camino que nos ofrece el Señor Jesucristo, porque Él dijo que era el camino, la verdad y la vida. Yo quiero invitarte hoy que si te estás conectando por primera vez a nuestra iglesia, puedas repetir conmigo esta oración y recibir a nuestro Señor Jesucristo como tu gobernador. Cierra tus ojitos allí donde estás y abre tu espíritu y repite conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo como mi Señor, como el gobernador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que moriste en la cruz por mí, que resucitaste por mí y habrás de volver por mí. Te pido, Señor Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí, nunca jamás. Desde hoy, Espíritu Santo de Dios, te doy la bienvenida a mi corazón para que hagas con mi vida lo que tú quieras que yo sea. Amén y amén. Recibe hoy fuerzas. Recibe ánimo en esta noche. Recuerda, soy el pastor Oscar Ariza, pastor de la iglesia La Catedral del Reino, sede centro. Un abrazo especial. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. Que el Señor te mire con agrado y te conceda la paz. Que tengas buena noche. Chao, chao.